En Plurales nos embarcamos en los sueños, los pensamientos y los sentires de las juventudes en Colombia. ¿Qué sentimos? ¿Qué soñamos? ¿Cómo actuamos? Lugares distintos. Historias auténticas. Voces diversas. Una generación. Plurales. Voces jóvenes que construyen paz. ¿Qué hubo? Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Plurales, un podcast de la Fundación Latir con la colaboración de la Coalición Colombiana de Juventudes, Paz y Seguridad. Este es un espacio para hablar, para escucharnos y también para hacernos preguntas que a veces parecen obvias, pero no lo son tanto. Hoy vamos a empezar por una de esas, y es ¿qué significa ser joven en Colombia hoy? Puede sonar sencillo, pero si nos ponemos a profundizar en el tema, la respuesta cambia dependiendo de quién lo diga, de dónde venga y quién lo haya vivido. No es lo mismo ser joven en una ciudad grande que en una zona rural. No es lo mismo crecer con oportunidades que crecer luchando y tratando de abrirlas. Ser joven también es eso, habitar realidades distintas, pero compartir muchas preguntas. Hoy les habla y les acompaña María Fernanda Cárdenas, miembro de la Fundación Latir, y hoy vamos a recorrer esas preguntas, esas voces y esas historias que conforman las juventudes en Colombia. Soy Rina Mora, fotógrafa y estudiante de la licenciatura en educación. Vivo en la Sierra Nevada de Santa Marta y hago parte de la Fundación Laboratorio Amarillo, un espacio desde el cual promovemos procesos artísticos, educativos y culturales que buscan fortalecer el pensamiento crítico, la participación social y el cuidado de la identidad y del territorio. Mi nombre es Manuel, soy de Cúcuta, departamento de Norte de Santander. Un territorio de frontera que vive dinámicas sociales complejas, pero que también tiene comunidades con una gran capacidad de organización y resiliencia. Actualmente hago parte de la campaña colombiana contra minas, una organización de la sociedad civil que trabaja por la acción contra minas, la educación en el riesgo de artefactos explosivos y la construcción de paz en distintos territorios del país. Soy Eliana Arias, de Ocaña, norte de Santander. Hago parte de la Red de Mujeres por la Justicia Climática de la Fundación Barranquilla Más 20, un lugar donde trabajamos para que la acción climática también hable de género, de territorio y de construcción de paz. Soy Giselle Leal, vivo en Cúcuta, norte de Santander y hago parte de la colectiva Juntanza Semillera. Si miramos el panorama desde lo institucional, podríamos pensar que las juventudes en Colombia sí tienen un lugar claro. Tenemos, por ejemplo, la Constitución del 91 en su artículo 45, que nos dicen que los jóvenes deben tener una participación activa en la vida política, económica y social del país. Además, existe el Estatuto de Ciudadanía Juvenil, la cual es la Ley 1622 de 2013, que reconoce a las juventudes como sujetos de derecho y actores fundamentales en el desarrollo del país. A nivel internacional, también se ha hecho un reconocimiento importante. En 2015, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adopta la Resolución 2250, que habla de algo muy importante, y es que los jóvenes no solo son víctimas o espectadores de los conflictos armados en la actualidad, sino también actores claves para la construcción de paz. Es decir, sobre el papel, las juventudes sí tienen voz, tienen lugar y tienen reconocimiento. Sin embargo, cuando uno ve eso en el día a día, en la cotidianidad, en los territorios y en las experiencias reales, la cosa puede cambiar. Ahí es en donde está esta pregunta que empieza a tomar mucho más peso, y es ¿qué significa ser joven en Colombia desde la vida misma? Para mí, ser joven va mucho más allá de la edad. Es una forma de habitar el mundo con preguntas, con inconformidades y con la capacidad de imaginar otras posibilidades para nuestras vidas y para nuestros territorios.
En muchos lugares del Caribe colombiano y en territorios cercanos a la Sierra Nevada, la juventud representa una fuerza creativa muy poderosa. Muchos jóvenes están produciendo música, arte, fotografía, procesos culturales y comunitarios que nacen de la necesidad de contar sus historias, defender su identidad y cuidar su territorio. Para mí, ser joven significa tener la capacidad de cuestionar las realidades que heredamos, pero no quedarnos simplemente en la queja, sino proponer nuevas formas de transformar estas realidades. No se trata solo de una etapa de la vida definida por la edad, sino de una condición social marcada por la energía, la creatividad y la capacidad de imaginar futuros diferentes. En un territorio como Norte de Santander, la juventud es muy diversa, pero también es una generación que ha demostrado una gran capacidad de organización, resiliencia y liderazgo, especialmente en contextos complejos como los que se viven en las zonas de frontera o en territorios afectados por el conflicto armado. Ser joven hoy, especialmente en contextos como el nuestro, implica reconocer las desigualdades que existen, pero también asumir un rol activo frente a ellas. No solo es una condición etaria, es una posición política, social, desde la que se impulsa realmente el cambio. En mi territorio, por ejemplo, en Norte de Santander, somos una juventud profundamente diversa que está atravesada por múltiples realidades como el conflicto armado, las brechas sociales, la falta de oportunidades y, en muchos casos, la invisibilización en los espacios de decisión. Sin embargo, también somos una juventud resiliente que se organiza, que crea, que lidera procesos comunitarios, ambientales y de construcción de paz. Somos jóvenes que incluso en medio de contextos complejos seguimos apostándole al territorio, al cuidado de la vida, de la naturaleza y por supuesto a la transformación social. Ser joven es pensar, soñar y actuar por un mundo distinto. Es seguir creyendo que las cosas pueden cambiar. Pero ser joven también implica cargar con muchos desafíos que nos han heredado. Muchas veces vivimos bajo la desconfianza sobre nuestras capacidades, bajo la idea de que todavía no sabemos o bajo la imposición del silencio sobre nuestras palabras y nuestras voces. Esos testimonios reflejan algo que muchas investigaciones ya vienen señalando desde hace tiempo. En muchos lugares del país, ser joven también significa encontrarse con barreras. Hay barreras para participar, para ser escuchado o incluso para saber cómo participar. Organizaciones como la CEPAL han indicado y han dicho que las juventudes en América Latina siguen teniendo muchas desigualdades que les dificulta involucrarse plenamente en la vida política y social. En Colombia existe algo más puntual. Hay jóvenes que desean participar, pero no siempre saben cuáles son esos mecanismos por donde pueden empezar. Uno de los retos más grandes que encuentro como mujer joven que trabaja desde el arte y la cultura es lograr que estos procesos sean reconocidos como verdaderas herramientas de transformación social. Muchas veces el arte todavía se percibe como algo decorativo o recreativo. Sin embargo, en los territorios el arte también se convierte en un espacio para hablar de memoria, de identidad, de desigualdades y de las realidades que viven nuestras comunidades. Uno de los principales retos que enfrentamos los jóvenes en nuestro territorio es lograr que nuestra participación tenga una incidencia real en las decisiones públicas. Muchas veces existen espacios de participación juvenil, pero en la práctica no siempre se traducen en capacidad efectiva de incidir en las políticas públicas o en las decisiones que afectan nuestros territorios. En territorios como mi departamento, Norte de Santander, también existen retos relacionados con las dinámicas de frontera, las desigualdades sociales y los impactos que aún deja el conflicto armado en muchas comunidades. Uno de los principales retos ha sido lograr que la participación juvenil pase de ser simbólica a realmente incidir. Muchas veces las juventudes estamos presentes en los espacios, pero no necesariamente en la toma de decisiones, y eso limita el impacto de nuestras propuestas. Desde mi experiencia también ha sido un desafío posicionar temas como la justicia climática, la acción climática y la equidad de género en agendas no solo locales, donde todavía
no son vistos como urgentes a pesar de que se atraviesan directamente la vida de las comunidades. Además, en un territorio como Norte de Santander, el contexto social y de seguridad representa un reto constante. Implica también asumir riesgos y eso muchas veces condiciona la forma en la que participamos o nos expresamos. Uno de los principales retos que nosotros enfrentamos en el territorio tiene que ver con la falta de recursos y de apoyo institucional para los procesos juveniles. Muchas de las iniciativas que nosotros impulsamos relacionadas con la construcción de paz, de memoria, de participación o de trabajo comunitario terminan sosteniéndose principalmente desde nuestra autogestión. Y si bien buscar alianzas, gestionar recursos desde lo propio, hace parte de nuestra autonomía organizativa, creemos que es importante señalar que el fortalecimiento de las juventudes también es una responsabilidad del gobierno local. Y esto implica que existan convocatorias, programas, presupuesto claro que permita apoyar y sostener las iniciativas juveniles y que además estas agendas hagan parte de las prioridades del territorio. ¿Y entonces qué está pasando? ¿Por qué existe una distancia entre lo que dicen las leyes y lo que viven las juventudes? Parte de la respuesta tiene que ver con la forma en la que se comunica o no se comunica la información. Muchas veces los mecanismos de participación, iniciativas sociales o incluso espacios de incidencia política no llegan de manera clara a los jóvenes. Cuando esta información no llega, la participación tiende a reducir. Desde las teorías de comunicación para el desarrollo se ha planteado que los procesos sociales solo se fortalecen cuando las comunidades no únicamente reciben la información, sino que también participan activamente en esta construcción. Es decir, que no basta con que existan políticas públicas o programas, sino que también es necesario que las juventudes se reconozcan y se identifiquen dentro de ellas. Las luchas de las juventudes en Colombia se han generado transformaciones importantes, especialmente porque ha logrado visibilizar problemáticas que durante mucho tiempo no resonaban con suficiente fuerza. Por ejemplo, una de las luchas más claras ha sido la defensa de los derechos a la educación. Muchos jóvenes se han movilizado para exigir acceso a la universidad pública, mejores condiciones educativas y más oportunidades para quienes viven en territorios rurales o de contextos vulnerables. Considero que las luchas de las juventudes sí han generado cambios importantes, aunque muchas veces estos avances han sido graduales y han requerido procesos largos de organización y movilización. Caer en el problema de la inmediatez es sumamente común a nuestra edad. Debemos entender que todas estas luchas traen beneficios a largo plazo. Gracias a la participación y al liderazgo de los jóvenes, hoy existen más espacios de participación política y social precisamente para las juventudes, así como mayores debates públicos sobre temas como el acceso a la educación, el empleo juvenil, la participación política y la construcción de paz. Considero que las juventudes sí hemos generado transformaciones importantes y es clave reconocerlo. Desde mi experiencia en la Red de Mujeres por la Justicia Climática, hemos aportado en la visibilización del nexo entre el cambio climático, el género, la paz y la seguridad. Hemos logrado poner sobre la mesa que la crisis climática no es solo un tema ambiental, sino también social y político, que afecta de manera diferenciada a las mujeres y especialmente a aquellas en territorios atravesados por el conflicto. Creo que la lucha de las juventudes en los espacios sociales ha generado resultados y transformaciones importantes. En primer lugar, ha permitido que las juventudes empecemos a organizarnos más desde nuestros propios territorios. Cada vez vemos más colectivos, procesos juveniles y espacios de participación donde los jóvenes no solo opinamos, sino que también proponemos acciones y proyectos para nuestras comunidades. Y esto a su vez ha interpelado la mirada estigmatizante constante hacia los jóvenes sobre que se nos asocia únicamente con problemas o con riesgos. Y en cambio pone la mirada que también incidimos, hacemos transformación social.
Es de allí donde surge la necesidad de crear espacios donde las juventudes puedan hablar desde su experiencia, su territorio y su realidad. Espacios donde no solamente se escucha a los expertos, sino que también se escuchan a quienes viven el día a día de estas problemáticas. Una de ellas es la Agenda de Juventudes, Paz y Seguridad que surge a partir de la Resolución 2250 y que busca garantizar la participación activa de los jóvenes en la construcción de paz. En Colombia, esta agenda ha tomado fuerza gracias a procesos impulsados desde la sociedad civil, organizaciones y colectivos juveniles. Aquí entra el trabajo de la Fundación Latir y Bogotart, que junto a otras organizaciones ha desarrollado investigaciones para entender cómo están participando las juventudes en el país, cuáles son sus retos y qué caminos se pueden construir a partir de ello. Aquellos procesos nacen a partir de ideas muy claras en las cuales la paz no se construye solo de parte de las instituciones, sino que también se construyen desde los territorios, desde las relaciones socioemocionales y desde las experiencias cotidianas. Las juventudes en Colombia han sido fundamentales para la construcción de paz en el país y esto lo hemos visto desde hace varios años, inclusive desde hace varias décadas, iniciando en el siglo XX con todas las movilizaciones estudiantiles que se dieron en el marco de los diferentes gobiernos, llegando inclusive al icónico momento de la séptima papeleta y el proceso que surge posterior a ello, y en el siglo XXI con los procesos de la Ley de Ciudadanía Juvenil y la incidencia en torno a la Agenda de Juventud, Paz y Seguridad. Esto ha demostrado que las juventudes son sujetos de derechos relevantes para Colombia, que no son únicamente beneficiarios de política pública, pero también son pilares en la construcción de paz y la prevención de conflictos, y siendo finalmente articuladores para la construcción de paz y la promoción de proyectos que promuevan lograr un país que tenga una paz sostenible y alineada con los fines del desarrollo. La participación de las juventudes en la construcción de paz es fundamental, porque la construcción de paz es un proceso intergeneracional. Además, garantizar la participación de las juventudes en la construcción de paz implica conocer sus realidades, conocer cuáles son esas problemáticas y riesgos diferenciales que tienen por el hecho de ser jóvenes. Al incluir su voz, al permitir la participación de las juventudes, podemos conocer de manera cercana cuáles son esas realidades y esas experiencias que están viviendo en primera persona los y las jóvenes de Colombia. Es allí donde preguntarse qué es ser un joven en Colombia toma matices distintos. Porque realmente las juventudes no se tratan solo de una condición, sino de diferentes posibilidades. Es una posibilidad de cuestionar, de proponer, de participar y de transformar en las sociedades y diversos territorios, pero también es un reto en el cual tenemos que hacer visibles esas voces, esas historias y esos procesos que muchas veces no llegan a todos los espacios. Esto fue Plurales, un podcast de la Fundación Latir. Si este episodio te hizo pensar, cuestionarte o sentirte identificado, te invitamos a seguir escuchando y siendo parte de esta conversación. En el próximo episodio hablaremos sobre la Agenda de Juventudes, Paz y Seguridad en Colombia y cómo se está construyendo desde los territorios. Recuerda que puedes encontrarnos en nuestras redes sociales y plataformas digitales como Fundación Latir. Gracias por escucharnos y nos oímos en un próximo episodio.